Somos un país lleno de talentos, una tierra musicalmente fértil, con una atmósfera cargada de creatividad y llena de sonidos que se quedan en el alma. Tenemos la materia prima y por eso abrimos las puertas de La Fábrica. Músicos de exportación desde radioalmendra.cl y a través de nuestras emisoras asociadas. Conduce Helmut Loss. Hola gente de La Fábrica. Como cada 5 semanas aproximadamente, un mes para dejarlo en números redondos, nosotros aquí en el programa dedicamos espacio a algo que también es parte de la nueva escena musical chilena, pues, la música instrumental. Y teníamos ya coordinado para algún momento, como es el caso del mes de mayo, con un amigo a quien conocí, con quien nos conocimos, mejor aún, hace hartos años. Y que está, como se dice, no en el sentido político, está retornado hace tiempo a Chile. Después lo vamos a explicar a qué nos referimos con retornado, que el hombre ha recorrido el mundo, pues, ha estado harto tiempo en Europa. Mauricio Garay Cid es un amigo, miembro de la familia La Fábrica, un músico formado en el ámbito docto académico clásico, escolástico, como le quieran llamar, ¿cierto? Para que nos ubiquemos. Un guitarrista clásico, primero que todo. Segundo, es magíster en composición y en música. Tercero, es compositor, intérprete por supuesto también. Y cuarto es luthier, me gusta decirlo bien en francés, bueno, luthier, o sea, diseñador y fabricante de instrumentos musicales. Y tanto él como su hija predilecta están de nuevo, después de hartos años, como 8 años, en La Fábrica, con un álbum nuevo que se llama Vihuela Andina. El anterior se llamaba Ángeles y Duendes, donde suena la vihuela andina. Entonces, hay harto que conversar. Ya les vamos a contar lo que es la vihuela andina, si es que ustedes no la conocen, porque puede que ya la conozcan, ¿no? Porque Mauricio no es un desconocido, digamos. Es un artista alternativo, sí, claro, pero no es un desconocido. Y tiene larga trayectoria. Don Mauricio, un gusto saludarte, amigo, y conocer de tu nuevo hijo artístico en cuanto a álbum, pero también conocer del nuevo hijo artístico en cuanto a registro, porque la vihuela andina tiene 2 registros, instrumento tenor e instrumento barítono. Y vamos a hablar de tu hija, o de tus hijas a estas alturas. Bienvenido, sí. Abrazo. No, mira, qué decirte, un placer enorme poder estar de nuevo aquí en La Fábrica contigo después de tantos años. Qué mejor que estar en tu programa, porque ya tenemos una amistad de por medio. Y feliz, qué decirte, de estar compartiendo este momento para poder presentar un poco de música de mi último álbum y hablar obviamente de mis 2 hijas, como tú dices, que ya se ha ido ampliando la familia. Se ha ido ampliando. Oye, junto con saludarte a ti, ¿qué tal si saludamos y le damos la bienvenida por unos segunditos y la dejamos que hable? Esto lo vamos a poder hacer porque como tú no eres cantante, pero dispones de un micrófono bueno, entonces sencillamente vamos a hacer que cante un ratito la vihuela andina. Entiendo que la de registro barítono, ¿cierto? Porque esto lo coordinamos antes. Claro, ¿o es la sí. tenor? Sí. Esta es la barítono. Ajá. Correcto. La barítono. Sí. Y la más ronquita. Esta ya está más en el registro de cercana a la guitarra. Ya. Esa es la gracia que tiene. Entonces... suena más o menos así. Sí. A ver. Sí, está afinando el maestro. Lo que pasa es que el maestro es de digamos, de metodología formativa clásica, entonces muy perfeccionista. Eso está muy bien. A ver. Entre paréntesis, yo veo que hay órdenes de cuerdas que son dobles. Ahí, de acuerdo al guitarrón chileno. Es una maravilla. Aquí estamos usando una ¿cómo se llama? Una aplicación audiovisual. Y por lo tanto yo veo, escucho y qué sé yo. Ahora que el podcast es un programa radial, sí, claro, La Fábrica. Ya, el maestro está repasando un poquito. Son cosas de músico clásico. Tranquilos, ya viene. Hagámoslo sonar, Mauricio. Cuando quieras. Justamente estaba tocando ya, ¿no se escucha? No se escucha mucho. Tócala un poquito más fuerte. Y solo para saber cómo suena, más que cualquier otra cosa. Sí, aquí está teniendo buen registro en todo caso.
¿Ya? Suena un poco como el guitarrón chileno, tal vez. El del campo. Bueno, no son cuerdas metálicas, son cuerdas de imitación tripa, así que no tiene este sonido tan brillante como el de del guitarrón chileno, ¿no? El guitarrón chileno, ya. Pero ahí ya yo creo que con eso es suficiente, porque en el fondo lo que queríamos era sentir el sonido. Totalmente. Además la postproducción arregla todo, pues, maestro, así que pierde cuidado. La magia del postproductor. Sí. Lo importante era darle a la gente la sensación y la percepción que tengan ellos, la percepción de cómo suena. Sí. Es un instrumento, tal vez con una sonoridad como la del laúd, vale decir, no tan fuerte. Sí, exactamente. Bueno, si hablamos de dónde viene, de dónde nace este instrumento, tiene dos universos, tiene dos mundos. Por un lado tiene la vihuela renacentista española, con la cual llegaron los españoles en el siglo XX. Sí, cierto. Que hay una teoría ahí, que a mí es la que siempre me ha hecho más sentido, que tiene que ver con el origen del charango, de dónde vendría, ¿no? Entonces se dice que la vihuela de mano, que también es el nombre que tiene la vihuela renacentista, es un instrumento que llegaron los españoles en el siglo XVI porque era el instrumento más popular y vivía, obviamente, convivía contemporáneamente en esa época con el laúd, pero el laúd era de un instrumento más bien que se movía prácticamente en las esferas más cortesanas, ¿no? Y en el resto de Europa, la vihuela renacentista estaba situada más en la península ibérica, y ahí estaba Luis de Narváez, quien escribió tratados y obras muy bellísimas, entre otras cosas, Alonso de Mudarra, Luis de Milán también, que todos los que hemos sido guitarristas clásicos hemos tenido que tocar repertorio de ellos, porque después eso se pasaron a la guitarra. Porque está en el linaje en la guitarra, ¿no? Tenemos la vihuela renacentista, la guitarra barroca, la guitarra romántica, y finalmente tenemos la guitarra contemporánea, que es de Antonio de Torres, que vendría a ser el Stradivarius de la guitarra, que transforma la guitarra, que es como la forma que la conocemos nosotros hoy en día. Entonces, los españoles, claro, la vihuela renacentista era transversal, porque cubría todas las capas sociales. Entonces estaban en las calles, estaban en las casas y también estaban en las cortes, porque se afinaba igual que el laúd, pero era un instrumento más transportable, más como la guitarra. Entonces era lógico que los españoles llegaran con ese instrumento, ¿no? Que además se colgaba, tenía una correa, para llamarlo. Una correa, por así decirlo, strap, como le dicen en inglés. Y claro, entonces cuando el charango, como tú ves, viene a ser una emulación de esto, ¿no? Con las cuerdas dobles, que también se cuelga, obviamente con el quirquincho o el armadillo. Entonces a mí esa teoría siempre la encontré muy, muy lógica, desde una perspectiva además musical, histórica, ¿no? Correcto. En cómo usos se desarrollaba. Y costumbres. No, y además cómo se desarrollaba todo en la época en Europa, y era lógico que ellos iban a llegar con ese instrumento, que era el más popular. Bueno, entonces yo tomé la vihuela renacentista como parte de esta historia, porque yo, cuando creé la vihuela andina, quería un instrumento que tuviera las mismas posibilidades que la guitarra, ¿ya? Correcto. Y pudieras ya sentarte en una sala de concierto, poder orquestar con él. Paralelamente a ese mundo está el ronroco, que es un charango barítono, que yo tomé, y de hecho tengo unas piezas que incluso hay un concierto ahí registrado en YouTube en Lima, Perú, donde yo toco este ronroco preparado, que es el origen mismo de la vihuela andina, ¿no? Antes de que se convirtiera en la vihuela andina. Entonces este instrumento lo creó Mauro Núñez Cáceres, que es hoy día una especie como el padre folclore de Bolivia, que falleció en 1972. Un hombre muy multifacético, de hecho, trabajó en radio, teatro, y aparte de eso era músico, y creó una familia de charangos. Y entre esas estaba el charango, el ronroco, que es un charango barítono. Y a mí siempre me gustó ese instrumento por el registro. Entonces yo hice un sincretismo, por así decirlo, de manera muy simple, sencilla. Hice este maridaje entre estos dos instrumentos, estos dos mundos, creando un instrumento
híbrido que en el fondo Claro. es representativo de lo que nosotros somos, además también, ¿no? O sea, somos esta Ni más ni mezcla- menos. Somos esta Esta mezcla hispánico-indígena, por decirlo de alguna manera. Oye, ¿qué tal? Estuvo requete contra interesante y entretenida, maestro, la explicación, pues era necesaria para poder saber, primero de ti y segundo de la gran estrella, que para estos efectos es la vihuela andina. Vayamos a la música y hagámonos la siguiente pregunta. Te digo a ti y les digo a los auditores y auditoras de la fábrica, ¿no? En todo Chile y qué sé yo. Y después vamos a hacer la presentación, después mejor, de todas las presentaciones, los créditos en buena cuenta. Escuchemos un par de piezas que tienen que ver con el álbum anterior llamado Ángeles y Duendes, ¿cierto? El primer álbum con la vihuela andina de Mauricio Garay, músico chileno, guitarrista clásico, luthier, compositor, profesor también. Y van a hacer esos temas, Ángeles y Duendes, y pegadita va a ir la pieza, porque pieza se dice en términos clásicos, Tonada para un ángel, Ángeles y Duendes y Tonada para un ángel, del álbum Ángeles y Duendes, el de donde veníamos, Sí. para después escuchar algo del nuevo álbum, con Mauricio Garay y la vihuela andina, en la fábrica. Una preciosura, un regalo especial, porque los queremos mucho.
les queremos mucho, como diría un español, más precisamente hablando, hijo. Oye, bueno, llega el momento de decir, antes de continuar hablando y conversando con nuestro amigo Mauricio Garay, gran músico conocido internacionalmente, y a eso vamos a pasar en la conversa en este momento. Bueno, en unos segundos más, les tengo que contar algo que no les conté al comienzo, que desde www.radioalmendra.cl, en alianza estratégica con la fábrica, con la producción de la fábrica, a través de 56 emisoras asociadas en el territorio nacional, abiertas en FM y también online, nos hacemos cargo de esa tendencia naturalmente, con 107 retransmisiones semanales a estas alturas, las 52 semanas del año sin vacaciones. ¿Para qué? Si nos encanta lo que hacemos. En 12 regiones de las 16 que hasta ahora tiene Chile, en 39 comunas, que son como el 10% de las comunas del país. Y con las alianzas estratégicas con los medios multimedia, valga la cuasi redundancia, www.trole.cl y radiofundacionpatrimonio.cl, y la postproducción de audio de Danilo Lave, de Gran Escuela Formativa, Horizonte Concierto Viña, cuando existían, bajo la administración de Julián García Reyes, un gran empresario que todavía vive, pero ya está retirado. Con todo ese marco estamos llevando a cabo la fábrica y retomamos la conversación con Mauricio. Mauricio, tú tuviste la suerte de estudiar en un liceo experimental, lo que les pasó a los congresos con el liceo, qué bruto, Guillermo Gronemeyer, sí, de aquí de Quilpué. Sí. Es parecido, pero te pasó en Santiago. Y ahí comenzó todo. Comenzó antes, pero ahí empiezo yo de alguna manera mi formación más académica. Porque en realidad comencé a los 12 años a estudiar guitarra cuando vivía ahí en San Sebastián, al ladito de Isla Negra, en la zona central. Bueno, y sí, el Liceo Experimental Artístico, cuando quedaba ahí en Mapocho con Lourdes, grandes años, que decir, tengo los recuerdos y todavía tengo los mejores amigos de aquella época. Y ahí sí, estudié guitarra clásica y obviamente todo lo referente a la música, que era teoría de solfeo, armonía, qué sé yo, contrapunto y todas las cosas. Y eso. Sí. Y luego me fui a la Escuela Moderna de Música, que se llamaba en aquella época. Sí. Hoy día instituto. Y sí, estudié antes de irme a Europa. Sí. ¿Y te fuiste a Suecia? Y me fui a Suecia, a Gotemburgo. Y ahí logré ingresar a la universidad, a la carrera de composición y guitarra en este caso, felizmente, y ahí hice un magíster finalmente en la universidad. Ya. ¿Y te devolviste cuándo a Chile? El 2011 es ya definitivamente ya me instalo ya aquí en la quinta región, primero en Viña y yo hace un par de años aquí en Valparaíso, en el Cerro Alegre. Y el 2012 sucedió un hito absolutamente fundamental. Ahí nació tu hija. Sí, la verdad que todo esto se venía gestando, pues nada es así como fortuito. Ya el 2010, 2009 yo tenía un alumno en Suecia que me vendió un ronroco y ahí comienza el viaje ya de la vihuela andina, que a su vez tenía que ver con tengo que nombrarlo porque yo cuando era niño, tenía 12 años, yo toqué mucho charango. Entonces mi hermano, que es guitarrista clásico, que teníamos un año de diferencia, que vive en Suecia, teníamos un dúo. Él tocaba la guitarra y yo el charango. Y yo hacía y yo era muy curioso siempre, entonces empecé a tocar cosas de Bach, que yo sacaba del barroco andino, el grupo, al barroco andino. Gran grupo. Claro, entonces yo empecé a sacar cosas de Bach. Y claro, y me frustraba mucho cuando era niño porque el charango tiene solo agudos y no contaba con registro bajo. Entonces cuando yo tenía que llegar al re, hablando ya musicalmente, al re de abajo, en la al re de abajo, claro, y no tenía que octavar porque saltaba, y me frustraba. Nombro ese pequeño episodio, para no alargarme tanto, y salto nuevamente al 2009, que obviamente llegó este ronroco y yo tomé y dije, existe en un registro barítono, pero sigue teniendo la afinación del charango. Y ahí dije, inmediatamente cambié, pero en el acto, las cuerdas. Tomé 2 cuerdas de guitarra, le puse unos bajos de guitarra, le puse unos de charango, le puse un ronroco y diseñé una configuración con una afinación propia, que resultó muy linda, por lo demás, porque estuve trabajando. ¿Tú naciste en Lutiepo? O Mira, Lutier, para decirlo en castellano. Qué lindo que lo dices, pues yo creo que es la primera persona que lo menciona. Y justamente yo pensaba esto hace un tiempo atrás, de que, claro, había en mí una esencia, ¿no? Porque el luthier, si bien construye instrumentos,
generalmente la lutería está más enmarcada esto de replicar, ¿no? O sea, yo construyo un instrumento que ya está hecho y entonces yo lo voy replicando. Cierto, va al músico y le encarga un instrumento que ya existe. Sí. Claro. Pero en este caso, en mi caso personal, claro, a mí se me ocurre, invento, creo un instrumento y finalmente llego a la lutería. Entonces, claro, había en mí, o existe en mí, eso que tú dices, ¿no? Como ese luthier que yo llevaba adentro siempre y que vino a manifestarse con la vihuela andina. Y la lutería, como se le dice en castellano, ¿cierto? La lutería, la condición de luthier, vale decir diseñador, imaginador, ingeniero, si le queremos poner un nombre, vale decir ingenia, a eso me refiero, sí. Y fabricante de instrumentos, se ha puesto muy de moda en los últimos años en el mundo y en Chile en particular. ¿En qué sentido? La gente ubica de qué se trata el oficio mucho más que antes. Antes se reducía a los músicos clásicos, ahora hay músicos de la nueva escena musical chilena por doquier que se ubican con el tema, que acuden a luthiers. Algunos son luthiers también, en el ámbito, no sé, de la música popular o por el estilo, pero son luthiers. El luthier no solo fabrica un Stradivarius, sino que puede fabricar una guitarra eléctrica de repente, o diseñarla, o mejorarla, o arreglarla. Totalmente, y tú sabes que la palabra luthier, que viene del francés, que a su vez viene del árabe, que significa al-ud, que digamos hecho en madera, porque antes los instrumentos de cuerda pulsada eran, la tapa armónica eran de cuero, porque el fenómeno acústico o el principio acústico que tienen los instrumentos de cuerda pulsada es el mismo de un tambor. ¿Ah? Cierto. A diferencia del violín, que tú sabes que el violín es delgadito, qué sé yo, y tiene otro sistema, otro diseño acústico. Funciona distinto en cuanto al principio. Entonces, claro, la membrana que hace que vibre el instrumento es la tapa armónica. Y antes era de cuero, y luego pasó a ser de madera. ¿Ya? Entonces, luthier, que es constructor de laúd, y que al final laúd es al-ud, que significa hecho en madera. Luego la palabra obviamente pasó a ser ya parte, digamos, de todas las personas que se dedican a construir instrumentos. Pero originariamente viene de ahí, fíjate. Y específicamente el instrumento de cuerda pulsada. Claro. El luthier hoy en día puede hacerle un instrumento a un trombonista, a un cornista, para mencionar instrumentos muy distintos de lo que mencionaste tú. Hoy día se ocupa ya como para cualquier persona que se dedica a fabricar un instrumento, sea de viento, de sea, es luthier. Sí. De percusión, qué sé yo. Claro. O sea, el tipo que diseña baterías, hablo del instrumento llamado batería, claro. Para que no se confunda nadie. A propósito, segundo cultural y sobre todo didáctico. Porque habla de cuerda frotada el maestro Garay, Mauricio. Cuerda frotada, la guitarra, ejemplo típico. Perdón, cuerda pulsada. Cuerda frotada, violín, típico. Exactamente. O sea, está clarito. Una cuerda se frota con un arco y la otra se pulsa, ¿cierto? Con la mano, derechamente. Para que nadie quede colgado, maestro, solo por totalmente, eso. Sí. Y cuerda pulsada porque se pulsa, ¿no? Se pulsa sobre... Correcto, se pulsa sobre un diapasón, una tastiera. Correcto. Y con la mano derecha se ejecuta, por así decirlo, pum, el sonido, y ese vendría a ser como el mazo del tambor, pum, que hace eso. Correcto, claro. Y el diapasón es esa barrita que está un poquito debajo del hoyo de la guitarra, perdón que sea tan grosero, pero tengo que ser explicativo. ¿Dónde están los trastes? Claro, justamente, y los trastes son esas barritas que van hacia arriba por el mango. De metal. No, lo que pasa es que hay que aprovechar al profesor. Por favor. Aparte que los dos somos músicos, yo músico por formación y frustrado en términos de que no ejercí, pero bueno, me sirve la formación musical para aquello en lo que estamos en este momento, ¿no? Oye, bueno, como vamos a ir emparejando temas, por eso es que que dijéramos, las secciones de conversa van a ser un poquito más largas en este programa, lo digo para los auditores y auditoras que siguen. Entonces, tenemos un poco más de tiempo antes de ir a la segunda parejita musical, que va a tener que ver con 100% con el álbum nuevo que se llama Vihuela Andina. Pero por lo mismo, antes de eso, vamos a preguntarle a Mauricio, más que preguntarle, esto es más que entrevista, es conversa, es una conversación paritaria. Así defino yo como una de las bajadas cuando hago difusión del programa La Fábrica, una conversación paritaria.
con el músico y comunicador Mi Nombre. Ahora, yo me siento músico aún cuando no completé mi formación musical, porque soy músico por dentro en la cabeza, por dentro en el corazón, por dentro en el alma. Y por eso es grato hacer este programa, porque mis hermanos músicos y músicas, como se suele decir ahora respecto a las mujeres, no sé, hay una comunidad, se hace comunidad. La vihuela andina en el mundo, hagámoslo por ahora a nivel de resumen. Como quien dice, hagamos un listado de dónde se conoce la vihuela andina, de dónde te han pedido, a dónde has exportado la vihuela andina, y a la vuelta propongo que hablemos incluso de tu emprendimiento. Por ahora te propongo eso y vayamos a los dos temas siguientes, musicales digo. Mauricio, Sí. ¿qué listado? El ¿Qué listado listado? de los países. Mira, la vihuela se ha estado exportando a distintos países. Te puedo mencionar, no sé, México, Brasil, de Europa se ha ido a Noruega, a Suecia, a Italia, también se ha ido a Canadá. ¿Qué otro país se me queda en el tintero? Pero en general sí, de Europa por ahí, más o menos, sí. y Sudamérica, diríamos, por ahí. Y Sudamérica o mejor, de Europa y América. Sí, claro. Sí, Sudamérica y Europa, sí, específicamente. Sí. Sí. Y en el caso de Norteamérica, Canadá, por lo menos. Y Estados Unidos, quiero- se me queda Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. En otras palabras, América y Europa. Exacto. Tiene músicos que han encargado al emprendimiento de lutería que tiene Mauricio, del cual vamos a hablar a continuación, de que escuchemos esto. Álbum, Vihuela Andina, segundo álbum en el tiempo con este instrumento del músico Mauricio Garay. Vamos a escuchar preludio número 1, Pericona, y preludio número 5, Ángelo. Y después vamos a hablar un poco de ese álbum, un poco del emprendimiento, un poco de muchas cosas. Nos va a faltar tiempo, eso seguro, porque es tan interesante todo lo que hace Mauricio, hace rato ya, que, bueno, por eso les decía, es un regalo especial para ustedes. Sabemos que lo van a saber apreciar. Y se los hacemos porque les queremos mucho. Ahí van, Preludio 1 Pericona, Preludio 5 Ángelo, del álbum Vihuela Andina, el segundo álbum, el más reciente de Mauricio Garay, guitarrista, compositor, intérprete, profesor, emprendedor incluso también, y luthier sobre todo. Ahí van.
ahí estaba sonando recién el preludio número 5, Angelo, así se lo denomina por el autor, sobre ritmo de huayno, y justo antes el preludio número 1, Pericona, obviamente sobre el ritmo de Pericona, el baile de Chilote, todo aquello, del álbum, específicamente del álbum Vihuela Andina, o sea, el segundo álbum de Mauricio Garay Cid, nuestro invitado de nuevo, porque ya lo conocemos hace rato ya, por su álbum anterior que se llamaba Ángeles y Duendes, con este instrumento que él mismo creó, que se llama Vihuela Andina, que tiene de vihuela, de esa que vino de España y que incluso dicen que dio lugar al guitarrón chileno, y del rancato, perdona, disculpa, se me olvida el nombre, ronroco, que es como un charango ronco, para decirlo así, variado, más ronquito, más grande seguramente. ¿Se han fijado en eso? Los instrumentos de cuerda frotada o de cuerda pulsada, mientras más grandes, suenan más roncos. Es como, no sé, es como nosotros los humanos también, ¿ah? O sea, yo tengo un pecho amplio, de mi ancestro alemán, y eso tendrá que ver con, además, unos sinusoidales marcados en la cara, y tienen que ver con la sonoridad, el registro y todas las cosas que tienen que ver con la voz mía, por ejemplo, ¿ya? Oye, bueno, volvamos sobre ti, naturalmente, y más que sobre la vihuela andina, hablemos de ti, de Mauricio Garay. Has compartido escenario con no poca gente importante, interesante, conocida, etcétera, etcétera. Sí, Cuéntanos mira, sobre eso, me ha tocado. Y mira, y para relacionarlo con la vihuela andina, por esas cosas de la vida, llamemos sincronía, el estreno mundial, por así decirlo, o mejor dicho, directamente, el estreno mundial de la vihuela andina ocurrió el 2012, si no recuerdo, 2013. Sí. Ni más ni menos que en el Movistar Arena ante 8.000 personas. ¿Me vas a creer? Sí, porque resulta que yo trabajaba con David Kuckerman, alemán, de un gran amigo y percusionista que vive en Berlín, y que teníamos un proyecto conjunto con Richard Ekresutzi, otro gran amigo de Suecia, con el cual estudiamos juntos en la universidad, y que después desarrollamos distintos proyectos, hicimos una gira acá en Chile y formamos un trío que se llama Arania, y teníamos este proyecto. Bueno, y curiosamente, por esas cosas de la vida, David eres un integrante del Dead Can Dance, de esta agrupación australiana Dead Can Dance. Dead Can Dance, que hasta el día de hoy tiene muchísimos seguidores. Bueno, una banda, una pareja que ya no está separado a ellos, pero... Y bueno, y ellos andaban en una gira mundial y cerraban la gira acá en Chile el 2013 y cerraban en Movistar Arena. Y David me dice: Mauricio, paso por Chile, tenemos que juntémonos, y estaba en un hotel en Vitacura, y bueno, y así que nos encontramos. Yo había hecho este instrumento, el primer prototipo, que de hecho no me gustó mucho, después yo lo modifiqué, pero era el primer prototipo, y yo había grabado ya unas 2 piezas que había compuesto, y estábamos ahí conversando en un café ahí en Vitacura, y me dice: oye, Mauri, Enrica me contó que hiciste un instrumento. Sí, le dije: mira, justo andaba con un audio, andaba en el teléfono, le muestro, y lo escucha, me dice: oye, pero esto suena increíble, me dice. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no tocas mañana conmigo y yo hablo con la gente, con la persona del Can Dance, y tocamos juntos en el Movistar Arena? Oh, yo así como que, ¿pero cómo mañana? Yo le digo: ¿cómo mañana? Yo voy a reconocer que me dio así pánico escénico. O sea, yo te voy a ser bien franco. Me vino así como un pánico escénico, porque así que, oye, pero ante 8.000 personas, oye, no te preocupes, si hemos tocado tantas veces. Van a haber 8.000 personas nomás, me dicen la vida. Y obviamente para un concertista clásico que toca frente a 400 con sala llena. Claro, entonces ya era para las mayores. Son números mayores. Entonces, claro, pero ahora obviamente era una oferta que no se podía rechazar, además también, ¿no? Entonces, bueno, así que obvio. Y después viene un listado, o sea, a propósito de listados, después viene un listado en el que se incluyen músicos destacados nacionales e internacionales.
Claro, con los y cuales bueno, compartiste escenario. pero además también ocurrió con la vihuela andina, ¿no? De alguna manera, en buen chileno, es como que la vihuela andina estaban haciendo así con la marraqueta bajo el brazo, ¿no? Un poquito, porque... Claro, no entiendo, ¿no? Porque Eso finalmente... mismo, o sea, justamente. imagínate tener el estreno mundial de la vihuela recién naciendo, que en la Movistar Arena. De hecho, tengo ahí videos en YouTube, qué sé yo, que quedó muy bonito. Y bueno, y felizmente, bueno, hicimos el concierto al otro día, que resultó espectacular, teloneando a Dead Can Dance. Bueno, quiero decirte, fue una experiencia maravillosa que en realidad significó mucho para lo que vino después, ojo, porque haber estado ahí me trajo muchos beneficios a nivel del instrumento, por lo que significaba ese momento de Dead Can Dance cerrando su gira mundial. Y así, Sí, claro. y después vino una gira internacional que incluso estuvimos ahí, llegamos a China posteriormente, y llegamos a China con David y con Ricardo en un trío que formamos nosotros, y bueno, ahí tocamos ni más ni menos que en el Gran Teatro de Shanghái, que en aquella época era el teatro más grande de China. En fin, y también llevando mi vihuela andina ya bajo el brazo, ¿no? En fin, así que una experiencia muy bonita, entre otras cosas, y bueno, que me ha tocado trabajar con distintos artistas del ámbito musical acá en Chile, así como también afuera. Así que eso. Para poner dos nombres, Nano Stern y Joe bueno, Vasconcelos, que Nano Stern, por ejemplo. Así. Estamos construyendo una vihuela andina, ¿no? A él. De hecho, que él quiso una y estuvo acá en el taller y todo, y ya falta poquito para entregársela. Entonces, muy bonito. Sí, muy bonita. Fantástico. A propósito del taller, maestro, Sí. llega el momento de hacer marketing. ¿Por qué no? Claro. Corresponde. Bueno, también decir que en el área de educación tú dictas charlas. Eres luthier, dictas charlas en el área de educación para sensibilizar, mostrar el instrumento y todo aquello. Fuiste nominado 2 veces a Instrumentista del Año. Sí, a nivel es de importante premio haber sido Pulsar, que es nominado porque importante. eso también le ha dado mucha visibilidad a la vihuela. Todavía no me han dado el premio. Sí. Este año voy a postular. No, por eso digo, nominado. que no es menor. Pero claro, yo este año creo que voy a hacer una nueva postulación y espero a ver si, como se dice acá, la tercera es la vencida, como se dice. Eso, pues, de todas maneras. Oye, bueno, hablemos de primero de dónde escucharte a ti, conocer a la vihuela andina. Segundo, de todo tipo de señas para ubicarte en general, tu música, etcétera, etcétera. Pero además hablemos de tu emprendimiento, porque este es un programa que escuchan muchos músicos. No, mira, por Entonces, no hay que supuesto. perder esa posibilidad. Empezar que me pueden encontrar en las redes sociales más tradicionales, Instagram por mi nombre, Mauricio Garay Cid, también en Facebook por mi nombre, mi página web que es mauriciogaray.com, YouTube Mauricio Garay Cid, etcétera. Es bastante sencillo encontrarme, basta con poner mi nombre y va a aparecer inmediatamente vihuela andina. Y ahí pueden, bueno, tengo muchos videos en mi canal YouTube, en Spotify y en todas las plataformas de música digital donde habitualmente las personas escuchan música, me van a encontrar. Y la lutería, bueno, ese es un proyecto, imagínate tú, cuando yo comencé acá, no estaba la lutería, luego era imposible no adentrarme en el mundo de la lutería, puesto que se me había ocurrido este instrumento, y así comencé mis primeros pasos con Jorge Bol, que es ex Inti Illimani, Y el emprendimiento. Y bueno, y ahí viene después, me independicé y finalmente partimos con Felipe del Valle, que ya estamos cada uno abriendo nuestros caminos, que ha sido una colaboración de un par de años y que teníamos lutería artística. Y bueno, claro, ahora estamos cada uno con sus caminos, cada uno de manera individual. Así que estoy este año en una nueva fase donde estoy abriéndome a tener mi taller ya totalmente solo, y lo cual es bastante... es una etapa muy bonita porque creo que era algo que estaba esperando hace mucho tiempo, de poder seguir en este emprendimiento, de tener mi taller ya de una manera mucho más individual, porque además tengo otros instrumentos en camino, ya no voy a decir nada porque
Ya. Ahora, si yo soy músico y quiero que me construyas un instrumento, ¿dónde te ubico? Igual a vía través los de mis mismos redes links que sociales, a través de mi mencionaste recién. página web, hay un formulario de contacto, así que está todo Ya, muy correcto, así, correcto. muy profesional, así que cualquier cosa, están todos los datos míos a través de mis redes y ahí a través de eso me pueden contactar. Perfecto. Oye, bueno, llegó el momento de decir, como decimos en la fábrica, que nos vamos a ir con otra parejita de piezas, temas instrumentales. Uno se llama Violeta, es del álbum anterior de Ángeles y Duendes, y el otro se llama Preludio número 4 y Mantata, que corresponde al álbum Vihuela Andina, el segundo álbum de Mauricio Garay y su hija, su creación como luthier, un instrumento que tiene de guitarrón, que tiene de guitarra, que tiene de charango, etcétera, etcétera, y que tiene de latinoamericanidad. De hecho, el segundo álbum, si ustedes se fijan, se basan los temas, los preludios 1 al 7, en distintos ritmos, géneros al mismo tiempo, de raigambre chilena, o sea, de folclórica chilena, ¿ya? Eso es interesante porque eso refuerza la imagen y la idea original de Mauricio para crear a nuestra segunda invitada de hoy, que fue naturalmente la Vihuela Andina, que habló un ratito al comienzo del programa. Entonces, Mauricio Garay Cid y su álbum Vihuela Andina, pero también un poquito del anterior, de Ángeles y Duendes, y sobre todo el instrumento vihuela, el creador, el padre de la Vihuela Andina, que ya es conocida en el mundo entero, estuvo con nosotros. Nos vamos con Violeta y Preludio número 4 y Mantata. Hasta la próxima, aquí en La Fábrica, que no es un programa, es una familia. Abrazo, maestro.
Cerramos por hoy las puertas de La Fábrica, músicos de exportación. Y nos comprometemos a seguir sorprendiéndoles en nuestro próximo capítulo desde radioalmendra.cl. Productor y anfitrión, Helmut Loss.